días. Les damos nuevamente la bienvenida a este evento, Una Semana con CIBA Tlaxcala. Este es organizado por el Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada en colaboración con la Dirección de Difusión de Ciencia y Tecnología de la Secretaría de Investigación y Posgrado del Instituto Politécnico Nacional. Y bien, pues el día de hoy tenemos un videíto preparado para ustedes que hicimos en colaboración con nuestra invitada del día de hoy, la doctora Mirna Solís. Ella es investigadora del CIBA Tlaxcala. Bienvenida, doctora. Ahí no la escuchamos. Está apagado el micrófono. Hola, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y que sea para bien todo. Gracias. Gracias, doctora. Y bueno, como yo les comentaba, hicimos un pequeño video para ustedes sobre el trabajo que desarrolla la doctora Mirna en el CIBA. Y bueno, ahorita les vamos a proyectar este pequeño video que preparamos, invitándolos a que ustedes estén atentos en el chat por si tienen alguna duda sobre lo que les vamos a presentar. La doctora estará con nosotros al final de la presentación para que puedan ustedes hacerle pues todas sus preguntas, comentarios. Y bueno, les vamos a estar compartiendo también la página del CIBA para que si se interesan en la investigación que ella desarrolla, pues también puedan escribirle. Así que, pues sin más, doctora, creo que es buen momento para que iniciemos. ¿Le parece bien? Claro que sí, por supuesto. Gracias, Moni. Muy bien, pues vamos a iniciar con este video que preparamos. Esperemos lo disfruten y cualquier duda nos van escribiendo. Adelante, por favor. Hola, mi nombre es Mirna Solís y yo soy profesora e investigadora del Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada del Instituto Politécnico Nacional, CIBA por sus siglas. El CIBA se ubica en Tepetité de Lardizábal, en Tlaxcala, y tenemos diferentes áreas de investigación. En el caso de nuestro grupo de trabajo, nos dedicamos a la parte de biotecnología ambiental. Y básicamente los proyectos que estamos llevando a cabo últimamente son acerca del aprovechamiento y el manejo de los residuos agroindustriales. Bien, la basura son todos aquellos productos o artículos que nosotros ya no vamos a utilizar, que nosotros desechamos. Por ejemplo, una botella, nos tomamos el contenido y pues si no le vamos a dar ningún uso, lo desechamos ya y eso se convierte en la basura. Entonces la basura es todo aquello que nosotros ya no queremos, pero aquí lo interesante es que sí se puede aprovechar la basura. Como ya lo comenté, parte de lo que hacemos en CIBA es el manejo y el aprovechamiento de residuos. En este caso vamos a platicar más ampliamente. Bien, aquí es importante destacar la diferencia entre un residuo y un desecho, porque muchas veces lo manejamos como sinónimo, pero no son sinónimos. Bien, como ya comentamos, la basura pues es todo lo que nosotros ya no utilizamos, ¿sí? Y un residuo entonces es todo aquello que nosotros podemos reutilizar. Papel, vidrio, cartón, tela, etcétera, ¿sí? Entonces estos materiales sí los podemos nosotros volver a procesar para la obtención de nuevos artículos. En cambio, un desecho no. Un desecho es un material que tiene características químicas muy especiales que no permite que nosotros lo podemos reutilizar, reciclar. ¿Cómo qué características? Es lo que se le llama excretivo. Si el material es corrosivo, si es reactivo, si es tóxico, si es inflamable, si es biológico infeccioso, no se puede reutilizar y eso lo convierte en un desecho, ¿sí? Por ejemplo, los desechos radioactivos o los desechos hospitalarios, sobre todo los que están contaminados con algún fluido humano. Entonces, esos no los podemos reutilizar, no los podemos reciclar, ¿sí? Entonces, esos materiales son desechos. Entonces, ¿qué se hace con esos? Hay empresas especiales que lo que hacen es que recolectan esos materiales y les dan un procesamiento especial, ¿sí? Puede ser que se incineren, por ejemplo, pero bajo ciertas condiciones, porque si no se hace de la manera adecuada, los gases que genera serán más tóxicos que el mismo desecho, o puede ser que se confinen en recipientes especiales
y pues se dejen en este caso apartados donde no puedan en este caso contaminar el medio ambiente, pues en recipientes perfectamente herméticos de materiales que no vayan a hacer, por ejemplo, que si pongo material corrosivo y nos va a perforar en este caso el recipiente, pues obviamente se va a ir infiltrando, ¿sí? Entonces por eso es que este tipo de desechos hay empresas que se hacen cargo de estos desechos, ¿sí? Entonces lo que sigue que vamos a estar platicando va a ser acerca de los residuos, que es lo que sí vamos a poder nosotros estar reutilizando, reciclando. Cuando se fabrica un artículo, vamos a pensar otra vez en la botella de plástico, en la cual nos tomamos nuestra agua, la bebida que nos guste. Vamos a pensar cómo se hizo ese producto. Bien, primero fue la extracción de petróleo, después es llevar ese petróleo a las refinerías, de las refinerías se pasa a las petroquímicas, donde por ejemplo en este caso se obtienen los monómeros, después de ahí se pasa a otra petroquímica donde se obtiene el polímero, después de ahí se pasa a la empresa que lo que hace es procesar el plástico, hacer en este caso la botella, de ahí pasa a las embotelladoras precisamente para llenarla con el líquido que nos guste más, de allí pasa a las tiendas y finalmente al consumidor. Entonces, si nosotros hacemos cuenta de todos los gastos que existen, materias primas, energético, horas hombre, etcétera, es muchísimo lo que se invierte para hacer cualquier artículo, ¿sí? Piensen, por ejemplo, como les comento, la gasolina, las emisiones de contaminantes que hay precisamente por el transporte, ¿sí? Desde la refinería hasta que lo llevamos a casa. Entonces, todo eso son costos bastante elevados. Entonces, si nosotros cada vez que tengamos sed, vamos a ir a la tienda, compramos una botella de agua, la tomamos, el uso o la vida útil que le estamos dando a esa botella es en lo que nos tomamos el agua, que a lo mejor son minutos, a lo mejor puede ser que nos tomemos la mitad ahorita y la mitad en 20 minutos, en una hora, pero el tiempo realmente que le damos de utilidad a esa botella es mínimo, ¿sí? ¿Qué pasa si nosotros ahora en lugar de estar utilizando cada que tengamos sed, compramos una botella? ¿Qué pasa si ahora nosotros aquí hacemos dos cosas? Podemos reutilizar y podemos reciclar. Reutilizar es que entonces esta misma botella, pues tengo un purificador de agua y la relleno todas las veces que yo tenga sed y pues me tomo el agua. De esa forma ya no estamos ocupando tanta materia prima, no estamos ocupando tanta energía, tanto horas hombre, generando tanta contaminación precisamente porque no estamos fabricando botellas a cada rato, ¿sí? Eso es en cuanto a reutilizar, es decir, el mismo producto, utilizarlo todas las veces que se pueda. Pero vamos a pensar que la botella ya se rompió, ya llegó a su tiempo de vida útil, ya definitivamente ya no se puede estar reutilizando. Aquí lo más conveniente es reciclar. ¿Qué significa? Que nosotros podemos llevar esa botella a un centro de acopio donde hay empresas que se dedican precisamente a hacer la recolección de estos materiales y ellos lo llevan a empresas y ese plástico lo reprocesan para hacer más botellas. Entonces, si hacemos cuentas, ya no partimos desde la extracción de petróleo, la refinería y demás, sino ya nos brincamos varios pasos y se lleva directamente hasta las empresas que formula o elabora la botella, ¿sí? Entonces, de esa forma vemos que estamos ahorrando, si nosotros reutilizamos y reciclamos, estamos ahorrando una cantidad importantísima, como ya comenté, de materia prima, de energía, que la necesitamos para muchas otras cosas, ¿sí? De emisión de contaminantes, etcétera. Entonces, es por eso que es bien importante lo que se ha llamado las 3 R's: reutilizar, reciclar y reducir. Reducir, eso es que no ocupemos tantos productos de plástico o de cualquier otro material. Por ejemplo, vamos al mercado, a mí realmente me da mucha tristeza ir al mercado y ver que las personas ponen 3 cebollas en una bolsa de plástico, 2 zanahorias en otra. O sea, no pasa nada si se revuelven las zanahorias con las cebollas, con los limones, etc. Entonces, en ese sentido es reducir. Artículos que no necesitamos, como ya lo comento como el caso de las bolsas de plástico, pues que no generemos tanto desperdicio.
Si, por ejemplo, vamos a ir a algún lugar a comprar algo de comida, pues nos podemos llevar nuestros propios utensilios, ¿sí? Nuestros toppers, que ahí nos pongan nuestra comida, y con eso estamos reduciendo el que nos den productos desechables, ¿sí? Entonces, esa es la importancia de las 3 R's: reciclar, reducir y reutilizar. Nosotros tenemos 2 tipos de residuos. Uno son los residuos que son, como ya lo comenté, reciclables. Esos cuales son precisamente el plástico, el papel, el vidrio, el cartón, metal, etc. Todos esos artículos, si nosotros los llevamos a los centros de acopio, como ya lo comentamos, hay empresas que reprocesan todos esos materiales para fabricar más plástico, más papel, más cartón, artículos de vidrio, etc. Pero tenemos otra fracción de basura o de residuos que no los podemos reciclar, ¿sí? Como que la basura orgánica. Esto es nuestro residuo de cáscaras, fruta que está en mal estado, incluso, por ejemplo, los estiércoles del ganado. Entonces, toda esta basura orgánica, esta no la podemos estar reciclando, ¿sí? Pero sí podemos nosotros utilizarla para hacer abonos. Hay varios métodos para hacer abono a partir de estos residuos. Uno es haciendo una composta. Esto simplemente es ir apilando los residuos. Puede ser, por ejemplo, en el jardín. Nosotros aquí en su casa tenemos jardín y ahí nosotros hacemos nuestra composta, o puede ser en recipientes, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues ir poniendo la capa de residuos, irlo tapando con tierra para que no huela mal e irlo humedeciendo, ¿sí? Ponemos otra capa de basura, capa de tierra, basura, tierra, etcétera. Y de esa forma lo que vamos a hacer es que tanto las bacterias como muchos microorganismos que crecen en el suelo, así como lombrices, hacen la descomposición de nuestra materia orgánica, ¿sí? Y al final lo que tenemos es lo que le llamamos tierra negra, que este es un abono muy bueno para las plantas. ¿Por qué es importante que nosotros humedezcamos nuestra basura? Porque los microorganismos, así como nosotros, necesitan también de agua. Y segundo, necesitamos de repente estar haciendo un volteo de ese material. ¿Por qué? Porque los microorganismos también necesitan oxigenación, ¿sí? Entonces, este es un proceso de descomposición en presencia de oxígeno, ¿sí? Entonces, como ya les comenté, si nosotros vamos apilando, se va descomponiendo nuestra basura, tenemos un fertilizante, una tierra negra con muy buenas propiedades, pero que además mejora las características del suelo. Esto es, si el suelo se compacta demasiado, pues no se desarrollan bien las raíces de las plantas. Con la ayuda de este material que se llama composta, el suelo queda con una mejor consistencia, no queda más poroso, retiene más agua, además de que aporta nutrientes, de tal forma que las plantas pueden crecer mucho mejor, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer con los residuos no reciclables? Lo primero es hacer la composta. También se puede hacer la vermicomposta. Básicamente es con pura lombriz. Hay algunas empresas que precisamente se dedican a vender vermicomposta y es exactamente el mismo procedimiento, pero aquí los que hacen la descomposición más que los microorganismos son precisamente las lombrices. Entonces le damos las condiciones a las lombrices para que se reproduzcan. Las lombrices consumen la materia orgánica y sus desechos precisamente lo que sirve como fertilizante, ¿sí? Y hay otra forma también de utilizar los residuos orgánicos, y esa es la digestión anaeróbica. Como su nombre lo indica, en este caso vamos a hacer un proceso en ausencia de oxígeno. Aquí vamos a meter los residuos en un contenedor, lo vamos a cerrar perfectamente bien y lo dejamos para que precisamente los microorganismos que van creciendo también hagan la descomposición de esa materia, ¿sí? Al final lo que nos queda es lo que se le llama el digestato, que también tiene muy buenas propiedades fertilizantes. Incluso hay algunos estudios, reportes que indican que durante el proceso de digestión anaeróbica se producen hormonas vegetales. Y las hormonas vegetales, así como funcionan las hormonas en el cuerpo humano, pues ayudan al crecimiento de la planta, a la fructificación, a la floración, etc. Entonces, con nuestros residuos orgánicos podemos hacer
composta, vermicomposta, o podemos hacer la producción de digestato, ¿sí? Y como ya lo comenté, todos estos materiales son muy buenos fertilizantes. Y imagínense si prácticamente toda la basura orgánica que se genera en un país la convertimos precisamente en composta o en vermicomposta o en lixiviado, pues tendríamos mucho mejores suelos, ¿sí? No tendríamos, en este caso, los rellenos sanitarios, que ya no nos cabe en este caso los residuos. Si se separara la basura, se podría hacer precisamente el aprovechamiento de esos residuos, se podrían mejorar los suelos, reducir la cantidad de fertilizante orgánico que necesitamos para hacer la producción agrícola, y por otro lado, pues únicamente se estaría mandando a relleno sanitario la cantidad mínima de residuos. Esto es porque si ya quitamos todo lo que es reciclable, reutilizable, como ya dijimos, papel, cartón, vidrio, etcétera, y por otro lado quitamos lo que es la basura orgánica, que sean los residuos orgánicos, realmente lo que estaríamos mandando a relleno sanitario sería mínimo. Entonces, si ven, el beneficio es en muchos sentidos. En nuestro grupo de investigación estamos haciendo la evaluación de varios fertilizantes que están obteniéndose precisamente a partir de varios materiales, de varios residuos. Uno de estos fertilizantes se llama Nutricam, eso nos lo proporciona la empresa Bianco. Ellos lo que hicieron es que están viendo la forma de aprovechar el sargazo. Yo creo que se ha escuchado que van varios años que arriba a las costas del Caribe una gran cantidad de algas, precisamente de género sargazo, y estas algas, pues, si no se recolectan, quedan tendidas, en este caso en la playa. Obviamente ocasiona problemas. ¿Por qué? Porque el turismo pues ya no es igual. Las embarcaciones, pues si andan en el mar con muchas algas, se pueden enredar en las hélices, pueden estropear. Obviamente impiden el paso de la luz solar, como normalmente es, ocasionan efectos negativos en los ecosistemas. Pero por otro lado, este sargazo, cuando se queda en las playas y no lo recolectan, se empieza a pudrir, se empieza a echar a perder, lo que nosotros le llamamos echarse a perder, y produce algunas sustancias que son tóxicas, ¿sí? Entre ellas, por ejemplo, el amoníaco. Entonces, es importante esos residuos, pues, darles algún uso. Entonces, esta empresa es lo que empezó a hacer, a colectar los residuos y a fabricar un fertilizante. En este caso es un extracto de algas. Las algas también hay muchos reportes que indican que tienen también sustancias muy buenas para las plantas. Igual también, como ya lo comenté en la digestión anaeróbica, también las algas tienen sustancias que son fitorreguladores, hormonas vegetales, ¿sí? Aparte de nutrientes. Entonces, nosotros estamos evaluando precisamente este fertilizante en cultivo de pasto, en cultivo de lechuga y en cultivo de jitomate. Y este producto en combinación con fertilización mineral nos ha dado muy buen resultado. Es decir, lo que estamos haciendo es que estamos reduciendo la cantidad de fertilizantes minerales y lo estamos adicionando de este producto, ¿sí? Y nos ha incrementado la producción de jitomate, de lechuga y de pasto, ¿sí? Ese es un producto. Otro producto que estamos evaluando nosotros es un producto que se obtiene de una empresa textilera, Carolina Performance. Ellos tienen su planta de tratamiento de aguas y los lodos que salen de la planta de tratamiento de aguas lo están precisamente sometiendo a un proceso de vermicompostaje, como ya lo platicamos, con lombrices. Aquí me faltó comentarles que además de que se obtiene durante el vermicompostaje, se obtiene en este caso la tierra negra, ¿sí? Que se va a vermicomposta, se obtiene también un líquido, ¿sí? Este líquido también tiene propiedades fertilizantes muy buenas. Entonces, ese líquido que se llama lixiviado es el que nosotros estamos evaluando, ¿sí? En este caso lo evaluamos en lechuga, ¿sí? Aquí el efecto no fue realmente el que esperábamos. El desarrollo que tuvimos con este producto que se llama Biofertex no fue tan bueno, pero bueno, son ensayos que están haciendo las empresas precisamente para aprovechar sus residuos y poder obtener algún otro producto que se pueda utilizar, que se pueda comercializar. Nosotros lo que estamos haciendo es precisamente evaluando
el uso de la composta, que nos ha funcionado también muy bien. Estamos evaluando el uso de vermicomposta, el uso de digestatos elaborados con diferentes residuos. De hecho, nosotros hemos fabricado compostas, hemos fabricado digestatos, precisamente utilizando residuos. Nos hemos ido al mercado por residuos. Hemos trabajado, por ejemplo, con un productor de conejos, precisamente para utilizar los residuos en digestiones anaeróbicas. ¿Sí? Ahora sí que aquí la investigación no tiene fin. Tenemos muchos residuos porque realmente prácticamente todos los seres vivos generamos residuos y en todos los procesos que ustedes quieran siempre hay residuos. Entonces nosotros estamos precisamente haciendo la evaluación de todos esos residuos en cultivos, ¿sí? En el grupo de trabajo también está el doctor Rigoberto Castro, que él es especialista en forrajes. Entonces, él está evaluando en diferentes pastos, está evaluando en alfalfa, que son de las principales plantas forrajeras, y su servidora estamos evaluando junto con los alumnos, sobre todo en hortalizas, y estamos evaluando también en frijol. Bien, ¿qué es lo que estamos buscando con todo esto? Estamos buscando dos cosas principalmente. Uno, el reducir el uso de fertilizantes químicos. ¿Por qué? Porque se ha probado que los fertilizantes químicos, si se utilizan de manera desmedida, uno, contaminan, porque se va a ir filtrando cuando llueve todo el fertilizante que no aprovechó la planta, se va al subsuelo y de ahí se va a los mantos freáticos, ¿sí? Deja más pobres a los suelos. ¿Por qué? Porque únicamente los fertilizantes usualmente son nitrógeno, fósforo y potasio, entonces ocasionan erosión en los suelos cuando se utilizan de manera desmedida. Puede haber alguna contaminación, o más bien problemas a la salud, precisamente por el uso de los agroquímicos, ¿sí? Incluso en las etiquetas de los agroquímicos ahí dice que se tiene que usar con mascarilla, se tiene que usar con un traje especial, pero gente que no tiene esos cuidados, pues obviamente ha ocasionado problemas de salud. Bien, entonces por un lado entonces estamos viendo la forma de reducir el uso de fertilizantes minerales o fertilizantes químicos, por las razones que ya comenté, y por otro lado estamos nosotros evaluando además de rendimiento, que es lo que nos interesa, obviamente que obtengamos más jitomate, obtengamos más lechuga, o al menos la misma cantidad usando fertilizante mineral, pero en menor cantidad. Pero además estamos viendo que se mejoren las propiedades de los productos. Esto es, por ejemplo, estamos evaluando que en la lechuga se mejore la cantidad de antioxidantes, ¿sí? Es decir, que además de que tengamos un mayor o, en todo caso, igual rendimiento que con la fertilización mineral, que estos sean más ricos nutricionalmente hablando. Por ejemplo, en el caso de jitomate, estamos evaluando también contenido de antioxidantes y contenido de azúcares, ¿sí? Porque obviamente pues, el jitomate, mientras más dulce es, pues nos sabe más rico, ¿sí? Y estamos evaluando también, por ejemplo, el tamaño, ¿sí? Viendo que efectivamente qué dosis es la que hay que estar aplicando de fertilizante orgánico junto con mineral para que tengamos mayor producción, pero también jitomates más grandes. ¿Por qué? Porque siempre evaluamos contra un testigo que es sin fertilizante y, por ejemplo, ahí vemos que los jitomates son muy pequeños. En cambio, con la fertilización orgánica mineral, el jitomate es más grande, que es lo que nosotros queremos. Y, por ejemplo, ahorita en frijol, que es otro proyecto que también ahorita estamos trabajando, ahí se está viendo que el frijol, en este caso, también incrementar el rendimiento, incrementar el contenido de proteína que tenga el frijol. ¿Por qué? Porque sabemos que el frijol es de las fuentes de proteína que muchos mexicanos utilizan, ¿sí? Entonces estamos viendo que se incremente la cantidad de proteína, pero también en colaboración con la Universidad Autónoma Metropolitana estamos evaluando que además la semilla de frijol, por ejemplo la que sea muy pequeñita, que no sea comercializable, que se pueda utilizar como un catalizador. Esto es, en algunas empresas químicas utilizan catalizadores. Estos son compuestos químicos que lo que hacen es que aceleran las reacciones químicas. Pero muchos de esos catalizadores al final de su vida útil pues son contaminantes, ¿sí? No se sabe qué hacer con ellos. Entonces, en muchos productos, más bien prácticamente en todos los seres vivos, existen enzimas. Las enzimas son moléculas que lo que hacen es que aceleran la velocidad de la reacción. Entonces, estamos evaluando precisamente la actividad biocatalítica del frijol.
¿sí? Entonces, aquí sería, además de que incrementemos rendimiento, que tengamos una mayor fuente de proteína, estamos viendo que el frijol que no será comercializable, también darle un uso, como será precisamente como catalizador, ¿sí? Entonces, pues como ya lo comenté, la investigación no termina, siempre tenemos cosas nuevas que hacer y lo que estamos haciendo es en ese sentido, tratar de mejorar el medio ambiente, reduciendo por un lado el uso de fertilizantes químicos o minerales, pero por otro lado dándole un uso a todos estos residuos que de otra forma, pues si se quedan en el ambiente, como por ejemplo los estiércoles, pues ocasionan contaminación, ¿sí? O si los mandamos al relleno sanitario, pues se quedan ahí sin ninguna utilidad. Y nosotros lo que queremos es darle un uso a todos esos materiales y en ese sentido estamos haciendo nuestras investigaciones encaminadas precisamente a incrementar la producción agrícola, pero por otro lado que tengamos alimentos más nutritivos. Quedan cordialmente invitados para que nos visiten en el Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada para que vean qué es lo que hacemos. Pero además es importante mencionarles que aceptamos tesistas de licenciatura de las áreas afines a la biotecnología, biología, ingeniería en química, química industrial, ingeniería biotecnológica, agronomía, ¿sí? Que nos conozcan. Entonces, nosotros les ofrecemos tesis de licenciatura, los apoyamos precisamente con un proyecto donde ustedes participen, hagan evaluaciones, desarrollos, van a aprender a manejar varias técnicas, por ejemplo, como ya lo comenté, contenido de antioxidantes, proteína y demás. Y obviamente también los invito para que los que quieran seguir en la parte de investigación se inscriban con nosotros en la maestría y en el doctorado. Entonces tenemos la maestría en biotecnología aplicada y el doctorado en ciencias en biotecnología, donde precisamente lo que hacemos es continuar con estas investigaciones, con estos desarrollos que, como yo se los he dicho a mis alumnos, incluso esto lo pueden utilizar como su vida profesional. Si evaluamos compostas, digestatos y demás y vemos que es un buen fertilizante, pues se puede explotar precisamente comercialmente esto. Entonces, véanlo también como una alternativa de negocio. Digo, ¿por qué no? Es bueno que todos los conocimientos que están teniendo se vayan aplicando, tanto en beneficio, en este caso ambiental, de la sociedad y demás, como en beneficio personal. Entonces, están cordialmente invitados. Incluso tenemos nosotros también un programa que se implementó ya hace tiempo, donde las escuelas que lo deseen nos pueden visitar en CIBA y o pueden solicitar la plática de alguno de nosotros, de los investigadores que trabajamos ahí, en la página www.cibatlaxcala.ipn.mx. Pueden encontrar los datos de todos los profesores y si a ustedes les interesa algún tema, sin problema nosotros podemos darles una plática. Bueno, ahorita por la pandemia están cerradas las instalaciones para gente externa, pero también les hacemos visita guiada, precisamente para que conozcan de primera mano qué es lo que hacemos. Y pues ojalá nos sigan viendo en todas las actividades que tenemos en CIBA. Y cualquier duda, comentario, estoy a sus órdenes. Mi correo es msolis@ipn.mx y pues será un gusto que nos conozcan, que se incorporen con nosotros y sobre todo que sigan viendo qué podemos hacer en pro del medio ambiente. Muchas gracias. Bien, pues ya vieron un poquito sobre lo que tiene que ver con la basura. Ya les platicó la doctora Mirna el problema que esto significa y bueno, lo que ellos están trabajando en el CIBA Tlaxcala. Así que ahora vamos a pasar con la parte de preguntas. Y doctora, ya tenemos algunas preguntas en los chats, entonces le voy a comenzar a leer algunas de las preguntas que tenemos y algunos comentarios de la gente. Adelante. Una de ellas tiene que ver con composta. Ya tenemos a alguien que le interesa. Y es, ¿cuánto tiempo toma hacer la composta en casa?
Mire, depende de las condiciones climatológicas, porque obviamente las compostas, como ya se vio en el video, la preparan tanto los bacterias, microorganismos, lombrices y demás, entonces depende de las condiciones. Si estamos en condiciones de calorcito, por decir en primavera, verano, puede tardar 3 meses, 2, 3 meses, pero si estamos en invierno sí tarda un poco más. ¿Por qué? Porque la actividad bacteriana pues disminuye precisamente con la temperatura, entonces nos puede tardar como unos 4 meses. Pero si lo hacemos con lombrices, la vermicomposta, esa usualmente dura un par de meses. ¿Sí? Entonces, todo depende de las condiciones, pero sí, vamos a pensar que 3, 4 meses a lo más ya tendríamos nuestra composta lista para utilizarse. Okay, y esto puede ser en un contenedor, por ejemplo, una maceta o un bote de estos que utilizamos de pintura, que a los mexicanos nos encanta reutilizar para muchas cosas. ¿Se pueden usar este Exacto. tipo de recipientes? Se pueden usar. Si ustedes tienen jardín o un parque, alguna área así abierta, pueden ir haciendo el apilado de los residuos como lo vimos en el video, pero sí es importante que al final lo cubran con tierra, porque esto es precisamente para que no empiece a haber malos olores. Digo, nos ha tocado de repente cuando tiramos la basura al camión que hay una generación de olores bastante desagradable. Entonces, para que no tengan ese problema, lo pueden ir cubriendo con tierra, ¿sí? O también, como tú lo comentas, Moni, se puede hacer en cualquier tipo de contenedor. Entonces, es ir poniendo capas de basura, como se vio en el video, e irlo tapando con tierra. Pero si lo hacen en recipientes de esta forma, sí es importante que le hagan orificios a la parte de abajo, porque si no, si está la intemperie, por ejemplo, si está lloviendo y demás, y además los residuos van a estar sacando líquido, que le llamo lixiviado, eso puede hacer que se acumule una gran cantidad de ese lixiviado y en lugar de que se lleve a cabo un proceso como debe de ser, en este caso aeróbico, en presencia de aire, si tenemos una gran acumulación de agua, pues es un proceso anaeróbico y entonces no vamos a generar malos olores y no se va a descomponer bien la basura. Entonces, ¿se puede hacer en contenedores cerrados? Sí se puede, pero con orificios para que estemos haciendo recolección de lixiviado. De hecho, por ejemplo, las empresas que venden la vermicomposta, que ahí ellos ponen canales, ponen la basura, ponen las lombrices, ellos al final recolectan también este lixiviado, es un líquido negro. ¿Por qué? Porque ahí también hay muchos nutrientes y ese líquido también es muy buen fertilizante. Entonces aquí simplemente es usar la imaginación para ver cómo hacemos nuestra composta, pero realmente es muy fácil, como vieron, ir colocando los residuos, ir tapándolos con tierra, ir mojando y de repente ir haciendo un volteo, porque para que entre el aire. Pero realmente es muy fácil, así es que espero que todos se pongan a hacer sus compostas. Claro, es una buena práctica para que lo vayan intentando en casa y Sí. bueno, que no debe generar malos olores. Eso es una de las partes que ustedes pueden tener como monitores. Si no tienen todo un equipo de laboratorio para ver que todo está correcto, pues un indicador es el olor, ¿no, doctora? Que no debe de producir mal olor. Exactamente, y ustedes van a ir viendo, como se ve en el video, cómo se va descomponiendo la materia orgánica. Al final vamos a ver que simplemente es lo que le llamamos tierra negra y ya no se va a ver ante cuáles son los residuos que nosotros colocamos allí. Y ahí pueden ir viendo que lo están haciendo muy bien. Ok, para que también nos manden fotitos en este videito, recuerden que pueden ir Sí. comentando y que nos pongan fotos del resultado que hayan tenido después de estos meses de trabajo. Y si tienen alguna duda, la doctora Mirna compartió su correo en la parte del videito para que se puedan acercar con ella, que seguramente les podrá apoyar, ¿no, doctora? Claro que sí, con todo gusto. Perfecto. ¿Hay otra duda con respecto a los residuos que se pueden utilizar para la generación de la composta? Básicamente son residuos vegetales. Aquí no se recomienda poner residuos animales como serían pellejitos o huesos, cosas así. ¿Por qué? Porque eso sí puede atraer otro tipo de microorganismos, otro tipo de organismos, gusanitos, por ejemplo, y ahí sí puede, nuestra composta ya no sería tan benéfica y tan útil para las plantas. Entonces, la recomendación es que básicamente sean puros residuos vegetales. ¿Qué es esto? Cáscaras, por ejemplo, si hay algún jitomate que se echó a perder o fruta que ya se echó a perder, esas son las que sí podemos utilizar nosotros. Incluso dependiendo del uso que le vayamos a dar a nuestros residuos, sí se podían poner, por ejemplo, estiércoles o se podía poner, por ejemplo, el excremento de nuestras mascotas.
pero eso sí, solo si lo vamos a utilizar, por ejemplo, para árboles, la composta o para flores. No si se quiere utilizar, por ejemplo, para hacer la producción agrícola de hortalizas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ahí sí quedaron muchos patógenos y esos cuando nosotros los apliquemos, por ejemplo, para el cultivo de lechuga, puede ser que sí tengamos una contaminación de nuestras lechugas. Entonces, dependiendo cuál va a ser el uso final de la composta, son los residuos que podemos aprovechar. Pero básicamente en casa son todos los residuos vegetales que nosotros tengamos a mano, todos esos son bienvenidos, incluso el papel también se puede utilizar. Por ejemplo, periódicos, revistas, cartón, todo eso también se puede utilizar para hacer nuestra composta. Hasta las servilletas, ¿no, doctora? Que nos encanta. Servilletas también, exacto, todo eso se puede utilizar para hacer nuestra composta. De hecho, aquí es todo lo que es putrescible, por así decirlo, eso es lo que podemos ocupar, pero como les comento, preferentemente residuos vegetales, ¿sí? Yo no recomiendo mucho poner residuos de origen animal, excepto, como ya lo comenté, en este caso, estiércoles sí se pueden aprovechar. De hecho, los estiércoles básicamente se utilizan más para hacer digestión anaeróbica, ¿sí? Que también ya lo vimos en el video. Es otra forma donde aquí tenemos dos productos. Uno, el biogás, que es una fuente alterna de energía, siempre y cuando se controlen las condiciones para que tengamos al menos 50% de metano, sería un gas combustible. Y por otro lado, el digestato, que también tiene propiedades fertilizantes muy buenas, ¿sí? Entonces, en ese caso es donde sí utilizamos sobre todo los estiércoles. Ok, perfecto. Bueno, para que tomen nota y vayan separando sus Sí, residuos. De hecho, así es. todos, ¿no? Ahí la recomendación en el video, lo que nos decía la doctora es que pues disminuyamos obviamente la cantidad de residuos que estamos produciendo y esto es con nuestro consumo más pensadito. Pero si hay que comprar algunas cosas, pues separen, ¿no? Hay que separar lo que sea reciclable, lo Sí. que ya es un desecho, ya no va a tener más uso, es basura, y parte de los orgánicos, pues ya vieron que pueden ocuparlos en casa. Entonces, para que sigan esa recomendación. También nos preguntan, doctora, si existen empresas en nuestro país que produzcan composta de forma industrial. Sí, sí hay algunas empresas, incluso sé que en el municipio, me parece que es en Atizapán, ahí también hay una planta donde hacen precisamente compostas. Sí, sí hay empresas que las elaboran, tanto composta como tal, como vermicomposta. Sí, sí las hay. Por ejemplo, nosotros aquí en Puebla, digo, no sé si sea comercial, lo compramos en una empresa que se llama Green Forest. Ellos preparan la vermicomposta. Y, por ejemplo, nosotros también hemos ocupado en el Instituto Politécnico Nacional, hay presente una planta de compostaje donde recolectan toda, en este caso, los residuos de los jardines, digo, es precioso Zacatenco, tenemos muchas áreas verdes, todo lo que recolectan de las podas, el pasto y demás, lo hacen posta. ¿Sí? Entonces, sí, sí hay algunas empresas, ahorita no tengo en la mente el nombre, pero sí, sí hay, incluso ustedes buscan en Google, por ejemplo, y si hay quienes les vendan compostas. Incluso si la quieren comprar, bueno, hay algunas tiendas de agroquímicos, por ejemplo, o por ejemplo en el Home Depot también lo vende, pero obviamente es muy cara. O sea, aquí lo que se recomienda es que mejor ustedes la preparen. Y realmente, como lo vieron en el video, créanme, no es nada difícil. Simplemente es tener el cuidado de estar humedeciéndose, o sea, es bien importante. ¿Por qué? Porque presente las bacterias no van a hacer una descomposición en un material que está seco. Vamos a pensar, por ejemplo, si tenemos una casca de naranja y la dejamos a la intemperie y se empieza a secar, pues puede pasar mucho tiempo seca sin que le pase nada. En cambio, si esa cáscara está húmeda, pues ahí entonces sí empiezan a crecer hongos, bacterias y demás. Entonces, por eso es bien importante que en toda la composta sí le estemos humedeciendo. Y eso es todo. Y poniendo nuestros residuos, poniéndole tierra, humedeciendo, residuos, tierra, humedeciendo, y eso es todo, ¿sí? Lo pueden hacer. Incluso, pues hasta pueden comercializar, ¿por qué no? Y comercio local para que si tienen ahí gente que está cerca, todos tenemos alguna plantita en casa y seguramente va a ser interesante para ustedes. Exactamente. Y aquí hay varias personas, doctora, que tienen preocupación porque viven en departamento. Entonces, una de las preocupaciones es si se puede hacer en un departamento que, bueno, acá en la Ciudad de México ya ve que todo es como muy chiquito, ya estamos todos en departamentitos. Y bueno, la parte de la producción de gases que pueda haber por parte de la composta, si esto puede ocasionar algún problema en el caso de los departamentos, no hablando de que no es un espacio que tengamos abierto por completo, tener un jardín, sino que pues contamos con una azotehuela chiquita donde se puede hacer ahí quizás algo, ¿no? Porque a veces no alcanza el espacio. ¿Qué les podría decir sobre esto, doctora?
Sí se puede hacer. De hecho, cuando se prepara la composta no hay generación de gases, ¿eh? Donde sí se genera gases cuando se hace la digestión anaeróbica, pero eso sí es en recipientes completamente cerrados, ¿sí? Ya la producción de biogás que le llamamos. Pero en ese caso sí es diferente porque el biogás, bueno, es dióxido de carbono y metano principalmente, y como comentamos, el metano sí es un gas combustible. Entonces, en este caso no se recomienda tanto hacerla, o sea, yo más bien lo que recomiendo más es hacer la composta. Sí se puede hacer, como ya lo comentamos, en un bote que ustedes tengan por ahí en la azotehuela, por ejemplo, lo pueden ir haciendo. Nada más tendrían que tener, pues, conseguir tierra para ir poniendo sus residuos y su tierra. Y aquí entonces nada más es irle calculando que no humedezcan tanto para que no vaya a haber precisamente que vaya a haber un exceso de líquido, porque ese líquido sí va a oler mal. Entonces nada más es irle calculando qué cantidad de agua es la que van a estar adicionando, y como ya lo comenté, sí ponerle hoyos al recipiente, y pues si ustedes ven que está saliendo una gran cantidad de líquido, que dice que están poniendo agua de más. Pero sí se puede hacer sin ningún problema, tener ahí, como ya lo comentó Moni, botes. Incluso hay algunos videos por ahí que he visto que me llama mucho la atención, donde son varios botes apilados. Entonces se llena el primer bote y en lo que se está descomponiendo, como ya lo comenté, tarda entre 2 y 4 meses, pues llenaron la segunda cubeta y no la tercera, y llenaron la cuarta. Entonces lo pueden ir haciendo de esa forma, ¿sí? Y el agua que va escurriendo de la superior, pues obviamente va a ir humedeciendo la inferior. Entonces, sí se puede hacer. Como ya lo comenté aquí, todo eso es cuestión de imaginarnos cómo lo podemos hacer. Pero sí, de esa forma pueden ustedes ir haciendo su apilado, se descompone, ya queda completamente la primer cubeta, pues esa la pueden ir ocupando precisamente para ir tapando los residuos de la siguiente, y así se van. Pero sí se puede hacer también en departamentos. Y digo que ese video me llamó mucho la atención por eso, porque ahí ocuparon el espacio al máximo. Sí, hacia arriba, si no tenemos espacio en lo ancho, Exacto, a lo alto, ¿no? exactamente. Pues ya vieron, tienen varias ideas, pueden buscar en YouTube, seguramente ahí también van a encontrar algunos videitos. Y también ustedes están preparando videitos, ¿no, doctora? Sí, así es. Sí, así es. Sí, es importante precisamente también la difusión, como ya vieron. Necesitamos todos empezar a ver que en el mundo no lo estamos acabando. No estamos acabando los recursos naturales, estamos generando una gran cantidad de contaminantes, gases, todos los procesos que nosotros sabemos industriales, pues hay una combustión, y por combustión, pues obviamente hay generación de gases, efecto invernadero, que nos están afectando bastante el mundo. Entonces creo que sí es importantísimo que hagamos este tipo de difusión y hagamos conciencia de la importancia que hay de que nosotros reciclemos nuestros materiales, los reutilicemos. Como ya lo vimos en el video, por ejemplo, una botella el tiempo que le damos es en lo que me tomo el agua. Si tengo sed son 5 minutos y ya la tiramos. Entonces, ese material se puede utilizar para hacer otros materiales, otras botellas, por ejemplo. Entonces, sí es importantísimo que hagamos videos y vayamos difundiendo todo esto. Sí, súper importante. Y en la parte de vermicomposta, las lombricitas, nos preguntan una de las dudas si son las que vemos normalmente en la tierra cuando estamos nosotros acomodando las plantas y salen las lombrices que son un poquito grandes. ¿Deben de ser de una especie particular o cualquier lombriz puede hacer esta parte de la vermicomposta? Prácticamente cualquier lombriz puede hacer este proceso. Casi la que se ha reconocido como la más adecuada es la lombriz roja californiana, pero en principio todas las lombrices pueden hacer el proceso. Y aquí es importante mencionarlo, que las lombrices, porque muchas veces pensamos que las lombrices son malas, que las lombrices van a afectar a nuestras plantas. No, las lombrices no afectan a nuestras plantas. De hecho, las lombrices básicamente lo que hacen es que consumen el material muerto, por así decirlo. Una raíz viva no le van a hacer nada, pero sí en este caso a nuestros residuos. Y además las lombrices tienen la peculiaridad de que lo que hacen es que van haciendo túneles, van aireando. Como ya comenté, también es recomendable hacer un volteo, por ejemplo, de nuestra composta para que entre aire. En el caso cuando nosotros tenemos más lombrices, estamos haciendo ya el proceso de descomposición básicamente con lombrices, ya no es necesario voltear. ¿Por qué? Pues porque las mismas lombrices van haciendo túneles, ¿sí? Incluso, por ejemplo, si ustedes buscan, por ejemplo, videos de cómo se hacen compostas a nivel industrial, son pilas bastante altas, ¿sí? Varios metros de altura. ¿Por qué? Porque una de las cosas importantes también es que se debe de conservar la temperatura, ¿sí? Esto es un proceso que le llamamos exotérmico, se va a generar temperatura.
Y es importante la generación de temperatura, incluso la norma marca que tiene que estar entre 60 y 70 grados centígrados durante 3 días. ¿Por qué? Porque de esa forma se mueren patógenos, ¿sí? Entonces, esto es, si hacemos únicamente composta, entonces dijimos son pilas muy altas. En cambio, cuando se hace vermicomposta, son canales, ¿sí? Canales a lo mejor de 50 centímetros de profundo. Y ahí únicamente se tiene que estar regando. Entonces, en las compostas altas son los dos procesos. Uno, el riego y además voltear para que le entre el aire. Pero cuando hacemos la vermi, solamente es humedecer. ¿Por qué? Porque precisamente las lombrices van a ir haciendo los túneles y van a estar haciendo la aireación. Esa parte también. Bueno, en cuanto regresemos a la normalidad, la doctora comentaba sobre la planta de composta del Politécnico y ahí ustedes pueden ver este proceso en todo su esplendor y de hecho uno se acerca a las pilas y están calientes, ¿no? Entonces sientes el vaporcito por esa temperatura que se está generando. Si hay la oportunidad, quizás más adelante, sería interesante que pues ustedes pidieran una visita. Probablemente haya visitas guiadas y bueno, para que vean en la parte más en grande cómo se hace esta parte de la composta, que pues se distribuye en el instituto y parte de los jardines se ven muy bonitos porque se les va aportando esta composta, ¿no? Que se produce en el Politécnico. Exacto. Y doctora, sobre el fertilizante que nos platicaba, aquí hay varias personas que preguntan si ustedes lo tienen disponible en el CIBA o es en otros sitios donde se puede conseguir o cómo hacerlo en casa, que eso yo lo veo más complicado. Exacto. No, de hecho, estos fertilizantes nos los aportaron las empresas. Entonces, comenté en el video que el extracto de algas lo proporcionó una empresa que se llama Dianco. Esta empresa, de hecho, ahorita ya no está produciendo la empresa porque comentaron que están cambiando el proceso, lo están mejorando, ¿sí? Entonces, pero quien lo comercialice es la empresa Dianco. Y el otro, el Biofertex, que es el que se obtiene como lixiviado del vermicompostaje de los lodos de una planta de tratamiento de aguas, la empresa es Carolina Performance. Aquí sí, ignoro si Carolina Performance ya lo esté comercializando, porque esta es una empresa textil, pero pues precisamente un empleado de la empresa se le ocurrió que con los lodos que salen de la planta de tratamiento de aguas, en lugar de llevarlos a relleno sanitario, que es lo que comúnmente se hace, a esta persona se le ocurrió precisamente hacer mejor un proceso de vermicompostaje, ¿sí? Entonces, ahí se obtiene tanto la vermicomposta como el lixiviado. En este caso nos pidieron que nosotros evaluáramos el lixiviado. Sí, pero ahí sí la verdad ignoro si ese proceso ya sea para comercialización o solamente haya sido, en este caso, para uso, por ejemplo, de la misma empresa. Y como les comento, el lixiviado lo evaluamos nosotros, pero incluso nos lo dieron el garrafón sin marca ni nada, porque apenas estamos haciendo nosotros las evaluaciones. Pero de hecho en el mercado existen muchísimos productos, muchos productos, porque precisamente nosotros comparamos siempre los productos que estamos evaluando contra algún producto ya comercial o lo que ya está reportado. ¿Por qué? Porque lo que queremos es ver si efectivamente tenemos al menos el mismo rendimiento. En algunos casos incluso comparamos contra la fertilización mineral. ¿Por qué? Porque precisamente queremos ver en qué medida se puede sustituir. Y, por ejemplo, extractos de algas, vimos que hay muchísimos productos en el mercado. Hay muchos productos ya que se están comercializando, ¿sí? Y lixiviados también de vermicompostas también hemos visto. Entonces, si a alguien le interesa, pues pueden buscar en internet. Y los extractos de algas aquí son interesantes porque además tienen muchos otros, además de nutrientes, tienen, por ejemplo, hormonas vegetales, tienen aminoácidos, tienen muchas otras cosas que esos también tienen un beneficio extra para las plantas. Entonces, pues sí les recomiendo que si van a tener, por ejemplo, su huerta, si van a dedicarse al cultivo y demás, pues que mejor compren estos tipos de productos orgánicos, en lugar de estar comprando agroquímicos. ¿Por qué? Pues porque obviamente estamos, uno, favoreciendo a las empresas que están trabajando precisamente en pro del medio ambiente y por otro lado, pues enriquecemos más el suelo y no utilizamos los fertilizantes minerales. Entonces sería una recomendación también. Sí, hay que pensar mucho en eso, si su empresa o lo que ustedes están haciendo ya va a un nivel pues, más grande, como indica la doctora, pues igual para que vayan considerando estos productos, que bueno, ya les dio ella una pista, ¿no? De por dónde pueden ir buscando estos productos que son de un origen más orgánico, no tan sintético, para que no afecten tanto al medio ambiente y bueno, que todo lo que consumamos tenga en su justa medida, pues un respeto hacia el ambiente, porque pues ya vieron que sí es un problema, ¿no? La cantidad de residuos que Sí, generamos. exactamente.
Y bueno, doctora, pues nos gustaría que nos diera un mensaje final para cerrar esta charla que tuvo bien a darnos el día de hoy y bueno, el videito que presentamos, para que el público se lleve un mensaje final y bueno, repensemos un poquito esta parte de los residuos. Claro que sí, Moni. Pues primero agradecer que hayan tenido el interés precisamente en lo que estamos difundiendo, porque yo creo que precisamente la ciencia es para eso, para hacer la difusión y pues para que quede al alcance de todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque los conocimientos pues son parte del crecimiento de una nación. Y en el caso precisamente que presentamos en el video, pues lo refuerzo otra vez, la importancia de que nosotros hagamos las 3 R's, el reducir, el reutilizar y el reciclar, ¿sí? Porque como ya lo vimos en el video, si estamos nosotros ocupando materia prima para hacer productos que podemos de entrada reciclar, reutilizar, pues realmente estamos aquí acabando pues con materia prima importante que necesitamos para otras cosas y también estamos haciendo mayor contaminación de agua. También el agua es un elemento que también tenemos que estar cuidando nosotros bastante. Es muy triste ver que los ríos, lagos y demás están contaminados, ¿sí? Más, muchos drenajes incluso están conectados pues a los ríos, a los lagos y demás. Entonces, también si nosotros reducimos los procesos que tenemos que hacer para estar obteniendo más plástico, más papel, más cartón y demás a partir de materias primas, ahora sí que vírgenes, estamos generando más agua. Como ya lo comenté, estamos generando mucho mayor cantidad de gases, que eso es un reto importantísimo, que reduzcamos la cantidad de gases de efecto invernadero. Ya lo han, digo, espero que lo hayan visto, si no, pues ahí se les queda de tarea revisar todas las implicaciones que tienen los gases de efecto invernadero, que esto es, como lo comentamos muy brevemente, es como si fuera una tapadera que estamos teniendo en la Tierra, y esto, ¿qué es lo que hace? Entran los rayos solares, pero esta tapadera impide que salgan. Entonces, entre otras cosas, se está viendo un calentamiento de la Tierra y eso está ocasionando muchos fenómenos que estamos viendo. Muchos más, por ejemplo, lluvias torrenciales en algunos lados, nevadas en épocas del año donde no tenía que haber, huracanes, tornados, etcétera. Entonces, tenemos que empezar a hacer a lo mejor pequeñas cositas, pero esas pequeñas cosas pueden empezar a marcar la diferencia. Eso por un lado. Y por otro lado, el hacer nuestras compostas y el que nosotros, digo, a lo mejor me dice, en Ciudad de México no tengo yo jardín, ok, vivo en un departamento, pero puede llevarse, por ejemplo, la composta al parque, ¿sí? Y esto lo que va a hacer es que las plantas crezcan mejor y lo que necesitamos es precisamente vegetación. ¿Por qué? Porque los gases de efecto invernadero, sobre todo es el dióxido de carbono, que de todos los seres humanos sabemos que lo producimos presente cuando respiramos, y la forma más económica de absorber ese dióxido de carbono son las plantas, ¿sí? Entonces, hago mis compostas, no tengo jardín, pero voy y lo llevo al parque, lo llevo al jardín que haya por ahí, eso va a hacer que las plantas crezcan mejor y por lo tanto capten mayor cantidad de dióxido de carbono. Entonces, si ven aquí, estamos viendo que sea un aporte global. Por un lado, reducimos nuestros residuos, los residuos que sean aprovechables, como en este caso los residuos orgánicos, hacemos compostas y con esas compostas pues ponemos como ya lo dijo Moni, todo el mundo tenemos por ahí alguna plantita, esa planta va a crecer mejor y pues al final de cuentas pues tenemos una pequeña aportación al mundo. Entonces, eso sería por un lado. Por otro lado, queda abierta la invitación para que nos visiten en ESIVA, para que vean qué es lo que hacemos. Damos charlas también. Hay escuelas que nos han venido a visitar, lo cual les agradecemos que estén viendo qué es lo que estamos haciendo. Y también les damos, cuando hacen la visita con nosotros, claro, ahorita por la pandemia no se podía retomar este programa, pero ustedes incluso cuando vienen les ofrecemos una práctica, ustedes nos dicen qué temas que quieren y con gusto se las ofrecemos. Y pues finalmente quiero agradecer muchísimo a la Dirección de Difusión de Investigación, Ciencia y Tecnología, porque realmente nos apoyaron mucho con el video, quedaron los videos preciosos, y pues muchísimas gracias también a ustedes por toda la dedicación que han tenido y a las autoridades del instituto que nos están permitiendo hacer este tipo de difusiones. Y pues espero que les haya gustado, hay muchas más cosas que hacer de acuerdo a la investigación y pues están cordialmente invitados a que nos sigan viendo en una semana con el Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada. Muchas gracias.
Perfecto, doctora. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado y a toda la gente que nos siguió. No olviden compartir este video para que más personas se animen a hacer esto. Recuerden que de persona en persona y pasando la información podemos llegar a mucha gente. Así que pues el cambio está en las manos de cada uno de ustedes. Así que no olviden compartir el video, dejarnos su like, suscribirse a las redes para que no se pierdan más eventos que tendremos en esta semana con Ciba Tlaxcala e invitarlos a las 5 de la tarde al próximo en vivo que tendremos ahora con el doctor Marlon Rojas. Así que le agradecemos nuevamente, doctora, por haber estado aquí con nosotros y haber resuelto las preguntas y dudas del público. Muchas gracias. Bonita tarde. Bien, pues cuídense mucho y los esperamos en punto de las 5. No olviden que a lo largo del día tendremos otras presentaciones y videitos que hemos preparado para ustedes y que se acerquen al Ciba Tlaxcala. Que pasen un excelente día y nos vemos por la tarde. Hasta luego.